que conocieran, trasladáramos y viéramos la opinión de Juan de González, asesor político, que está aquí al otro lado de la pantalla y a quien siempre es un gusto escuchar. Muy buenas noches, Juan de. Buenas noches, José. Bueno, tienes varios artículos, decía yo, en Voz Populi también. A lo largo de esta semanita los hemos ido viendo. Te quiero hacer un par de preguntas sobre este asunto también de la nueva aplicación que ha sacado el Ministerio de Igualdad, pero bueno, eso será harina de otro costal. ¿Cuál es el precio que crees que está dispuesto a pagar Pedro Sánchez? Porque se ha hablado de amnistía. Ayer pusimos aquí a la señora Calvo, a Iceta, al señor, al propio Pedro Sánchez, al ministro del Interior, a Grande Marlaska, no me salía bien el nombre. Hemos ido poniendo a todo este elenco de personas diciendo que lo de la amnistía era inconstitucional. Y ahora parece que lo de la amnistía es constitucional. Bueno, ese es el primer problema que tenemos, José, y probablemente el más grave. ¿Qué significa constitucional hoy? Es decir, nosotros nos hemos educado y hemos crecido en un país en el que la Constitución es una especie de, no sé cómo decirlo, de roca, algo sólido, algo que estaba ahí y que uno no se lo podía saltar. Podía haber gente que se lo intentara saltar, pero entonces intervenían los poderes del Estado, ¿no? Entonces, se podía plantear una reforma. Bien, para plantear una reforma había que seguir unos canales que estaban establecidos en la propia Constitución, que además estaban orientados a conseguir amplios consensos. ¿Por qué? Porque la Constitución era el acuerdo de mínimos de la nación. Somos una comunidad, somos una nación y tenemos este acuerdo de mínimos. Si queremos cambiarlo, hace falta unos procedimientos que son complicados. No vale cualquier cosa. No nos vale un diputado, la mitad de los diputados más uno. Hay que disolver las Cortes, hay que convocar elecciones, hay que hacer un referéndum, en fin, era complicado. Sin embargo, ¿qué es la Constitución hoy? Realmente es algo que ya hemos asumido todos. Eso es lo que me llama la atención, cómo lo hemos naturalizando y asumiendo de una forma progresiva. Hoy sabemos que la Constitución es lo que diga el Tribunal Constitucional. Y sabemos que el Tribunal Constitucional es lo que es un órgano político. Está cooptado por el poder. Hay unos miembros y responden a unas directrices políticas. Entonces, el primer problema que tenemos es qué es hoy constitucional y qué no. Pues constitucional es lo que diga el Tribunal Constitucional. ¿Y qué dirá el Tribunal Constitucional que es constitucional? Lo que le interesa a sus jefes. Es muy triste y muy crudo decirlo así para personas que nos educamos con la Constitución, pensando que está en un régimen sólido, etcétera. Pero hoy ya no nos podemos engañar ninguno. Entonces, ¿qué es constitucional? Pues será constitucional lo que diga cuando cumplido. Juan de, perdóname, que también es verdad, claro, sí. Y que aquí hemos hablado, nos hemos llevado las manos a la cabeza, que si Polonia no tiene separación de poderes, que si Ucrania no tenía separación de poderes, que si, etcétera, etcétera, ¿no? Había muchas... Claro, en España, si uno va mirando cómo es el sistema de elección de jueces, ya no solo del Constitucional, porque dicen, bueno, es que es el CGPJ el que elige, por ejemplo, a algunos otros jueces. Sí, pero al CGPJ lo eligen también los políticos, que hacen algunos cambios. Y dentro de esos... Si al final los tribunales no políticos los eligen miembros elegidos por políticos y el Constitucional es político, pues hombre, separación. Lo que se dice separación, no sé yo. Te decía, hablabas de... Constitucional será esto o lo otro. Claro, pero habría que ir un paso más allá. Es decir, ¿hasta qué punto en realidad se va a permitir... o se puede permitir que el ministro de Interior, que la vicepresidenta del Gobierno, que el ministro de Administraciones Territoriales en su momento, y Miquel Iceta, que uno, otro, que incluso el presidente digan esto no es constitucional? Vale, más allá de todo, ahora usted decide convencer a Conde Pumpido, como dices, Juan, de que es constitucional, perfecto, pero planteabas en unos artículos con bastante acierto, ¿es que esto es suficiente? Es decir, porque hayamos convencido a alguien de que esto es constitucional, ¿dónde vamos a acabar? ¿Puede ir algo contra el resto de España? No es, decía yo al principio de semana, no resulta de todo punto insolidario pedir una caja fiscal única y luego querer adherirte a las normas de todos para sacar más dinero todavía. Claro, es que esa es la cuestión, ¿no? O sea, yo decía esto porque tenemos que tener un poco eso, lo primero eso en mente, ¿no? Tú me preguntabas, ¿cuál es el precio que va a pagar? Hombre, pagará siempre, evidentemente intentará pagar el menor posible, pero le van a apretar las tuercas. Y lo que no podemos pensar es que va a moverse en términos de principios, ¿no? Hablo, obviamente, de Pedro Sánchez y de su gobierno. Entonces, evidentemente las cosas van por donde van. Ya sabemos lo que se está poniendo sobre la mesa. Lo primero es la amnistía y después van a venir, el paquete completo. Puigdemont fue muy claro. Y Urkullu también hizo su propuesta, ¿no? En un artículo en El País. Entonces,
tenemos que estar un poco preparados para eso. Tenemos que estar preparados para que esté todo sobre la mesa. Es decir, para que sobre la mesa esté un nuevo régimen, directamente. Eso es un poco lo que tenemos que tener en mente. Y entonces, en los artículos que tú comentas, yo qué es lo que, digamos, qué es lo que analizaba, ¿no? Mirándome un poco a mí mismo, ¿no? Y esta trayectoria que tenemos la gente de mi generación y de la tuya, que eres más joven, pero que también nos hemos educado en lo mismo, ¿no? Nos hemos acostumbrado a que defender España, o hemos creído que defender España es la Constitución, ¿no? Y me gustaba mucho decir eso, ¿no? Yo defiendo la Constitución, porque nos daba un poquito de cosa lo de la nación. Bueno, pues ahora lo que estamos viendo es que lo que había que defender realmente era la nación. Es decir, cuando tú me preguntas, ¿cuál es el precio? Pues el precio es la nación. Es decir, la nación es la comunidad política. Es lo que nos une a todos, digamos, un vínculo previo. Eso es lo que está en juego. Porque el camino que parece que vamos a tomar durante la próxima legislatura es el camino, aparentemente, el camino de la confederación. Fíjate, yo creo que debemos empezar a olvidarnos del camino de la independencia. Yo eso lo veo como poco probable. O sea, la secesión tal cual la vimos a punto de producirse cuando salió Puigdemont, hizo su declaración unilateral y todo eso, bueno, que parecía que se iba a convertir en un país independiente, yo eso lo veo poco probable, ¿vale? Eso no lo veo lo más probable. Veo mucho más probable algo parecido a lo que proponía Urkullu. Un camino hacia una confederación, ¿vale? Una confederación es justo lo que tú decías. Es, digamos, se rompe, digamos, la unidad de la nación, ya no es una nación, o sea, en una confederación no hay una nación, eso es seguro, hay más de una, que están libremente asociadas y mientras ellas quieran, y que establecen relaciones de bilateralidad. Esto, en mi opinión, es mucho peor que la secesión, mucho peor que la independencia y mucho peor que la autodeterminación. ¿Por qué? Pues porque básicamente permite que una serie de regiones que ya no forman parte de la nación, están aparte, establecen unas relaciones bilaterales, básicamente exprimen al gobierno, lo ordeñan y luego consiguen influir en el resto del país, en ese país del que ya no forman parte, Juan, del que ya no quieren formar parte. Claro, pero perdóname, tendría sentido una confederación si lo vamos a enmarcar desde un punto de vista en el que, oye, separemos las comunidades autónomas y cada una es un estado federado. Fantástico. Pero eso que me estás comentando ya pasa, ¿eh? Bueno, en buena parte sí, es cierto, tienes razón. Navarra, es verdad que Navarra exige poco porque por el tipo de gobierno que tiene, cuando van al Congreso no cambian tanto los votos por dinero. Y digo exige poco entre comillas, pero si uno mira cómo cambian votos las necesidades presupuestarias de unos gobiernos y otros, socialistas o populares, si uno mira cómo cambian votos a cambio de ese presupuesto, se piden y se exigen una serie de cuantías importantes, ¿eh? Y el más caro no fue en País Vasco o en Cataluña, sino que fue en Canarias, con el gobierno de Mariano Rajoy y con el señor Montoro al mando de Hacienda. Pero, quiero decir, ya está ocurriendo esto. Cuando ahora dice Puigdemont, denme la caja fiscal, cuando dicen, denme la caja fiscal aquí y allá, eso en realidad lo que viene a ser es, yo cojo la caja fiscal y cuando lleguemos a la negociación presupuestaria vuelvo a pedir. Ya ocurre eso que hablas tú, no hace falta que se federen, vamos. Bueno, vamos a ver. Sí, hasta cierto punto es verdad que sucede. Y desde luego está el caso del concierto, de los conciertos, ¿no? El concierto vasco y Navarro. Es decir, esos casos ya existen. Lo que pasa es que ahora iríamos un paso más allá. Es decir, bueno, primero está el hecho de que entre Cataluña, que es bastante distinto de que estén País Vasco y Navarra, que son relativamente pequeñas en población. Cataluña es otra historia, ¿vale? Eso para empezar. Pero luego es que ya estamos hablando de un marco en el que digamos que ya nos quitamos todos la careta. Estamos hablando de un marco confederal en el que lo que hay son naciones independientes y directamente no hay nada en común. No hay nada en común, es un marco plenamente competitivo. Es decir, no de una negociación en la que todos asumimos, oye, todos somos aquí, representamos a unas comunidades autónomas, tenemos diferentes intereses, bueno, pero esto es una nación, hay unas reglas, hay una constitución y sobre todo estamos en la misma comunidad política. No es la misma comunidad autónoma, es la misma comunidad política. Aquí lo que vamos es algo que se rompe directamente. Pero vamos a una situación en la que probablemente una comunidad autónoma con el tamaño de Cataluña o con el poder que podría llegar a tener también Euskadi, básicamente van a explotar al resto de España. O sea, tienen la capacidad de explotarla. Es una situación de explotación en la que tienen a un gobierno, porque además, ¿por qué digo yo que no va a haber, o yo creo que no va a haber una secesión y que tenemos que olvidarnos de eso? Pues mira, por un motivo muy sencillo. Porque si se produce la secesión de Cataluña y del País Vasco, ¿de dónde va a ser presidente Pedro Sánchez? Es decir, ¿dónde va a gobernar el PSOE?
el PSOE ha perdido su hegemonía en España, salvo en Cataluña y País Vasco. Sin Cataluña y País Vasco no tiene mayoría en el resto del país, ¿vale? Y al no tener mayoría, es decir, no va a poder gobernar. Eso lo que le obliga es a mantener a Cataluña y al País Vasco dentro del país, porque son los que le hacen presidente, con los votos que obtienen allí y con el apoyo de los partidos independentistas. Esta es la situación. Entonces, yo lo que veo es un escenario de explotación de unas comunidades autónomas, de unos países que ya no serían comunidades autónomas, ya serían una especie de estados federados en la práctica independientes, pero que pueden explotar a un país a cambio de que controlan el gobierno. Es un escenario, la verdad es que bastante lamentable, pero que tenemos que reconocer que es posible. A mí no me gusta jugar a hacer predicciones, no sé exactamente lo que va a pasar, no lo sabemos nadie, pero tenemos que estar preparados para eso, porque ese es el camino que llevamos. El camino confederal que marca Urkullu y el que marca Puigdemont va en este camino. La secesión no es lo peor que le puede pasar a España, es que podría llegar a haber un escenario en el que prefiramos la autodeterminación, en el que digamos, no, es que para esto es mejor un escenario de autodeterminación, en el que digas, oye, si sigues con estas reglas, sigues dentro de la nación, y si no te vas. Pero es que a lo que vamos, lo que plantea Urkullu, su famoso artículo del País, es prácticamente una situación de absoluto privilegio, que es lo que han buscado siempre, y ahora están más cerca que nunca de conseguirlo. Claro, es que ¿para qué me voy a ir si es más, o sea, sale más rentable quedarme, con todos mis respetos, Juan? Tengo lo mío y lo tuyo, ¿no? Esto, como aquella famosa frase de lo mío es mío y lo tuyo es de los dos. Pues esto es exactamente lo que ocurre con los nacionalismos hoy en día a cambio de lo que vaya a ocurrir. Me quedo sin tiempo, me quedan muchas preguntas. Seguro, volvemos a hablar. Juan de González, asesor político. Placerazo verte, placerazo leerte. Gracias. Buenas noches y buen fin de semana. Hasta luego. Adiós. Nosotros vamos a cerrar aquí, lo hacemos